Hoy vamos a revisar otro tema, que es parte de álgebra también. Se lo puede llamar lenguaje común y algebraico. ¿Y a qué se refiere o de qué trata este tema? Sucede que nosotros debemos ser capaces de interpretar una expresión algebraica o de escribir un enunciado de forma algebraica. Esto nos sirve mucho para cuando vayamos a hacer problemas de aplicación, ya sea este año o el otro año o cuando sea. Es importante saber interpretar, ya sea un enunciado, llevarlo a una formulita o lo contrario, ¿no? Una expresión algebraica, llevarlo a un lenguaje común, como dice aquí el título. Por ejemplo, hoy vamos a revisar literalmente muchos ejemplos de esta situación. Yo quisiera describir o representar de manera algebraica esta frase, un número cualquiera. Yo podría utilizar una letra, ¿no? Una variable para describir un número cualquiera. Puedo utilizar la letra X, la letra R, S, T, cualquier letra. Ahora, la más común es la X. Así que yo voy a describir un número cualquiera, se puede representar como X, o cualquier letra. Si yo quisiera representar el doble de un número, o sea, cuando hablamos del doble, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuál es el doble de 2? Ustedes dirían, 4, porque lo que hacen intuitivamente es multiplicar por 2, ¿cierto? El doble de 3, 6. El doble de 8, 16. Bueno, para yo poder representar eso de una manera general, de una manera algebraica, yo podría escribir 2 por X, por ejemplo, o por R, por S, o por T, o por V, lo que sea, siempre y cuando esto me exprese o represente. Voy a poner la letra Y, por ejemplo. El doble de un número. Recordando que esto en realidad significa que estoy multiplicando 2 por Y. Entonces la Y representa cualquier número. Entonces, para yo representar el doble de un número cualquiera, podría escribirlo así como 2Y, porque significa 2 multiplicado por un número cualquiera. Vale, ¿cómo escribirían de manera algebraica el triple de un número más 10? ¿Qué les viene a la mente? El triple de un número más 10. Ah, 3Z. Ok, puede ser 3Z, ok, porque es el triple de un número más 10. Ese más 10, ¿cómo lo escribirían? A ver, más el número 10. claro, más el número 10. Más el número 10. El triple de un número se puede representar como 3Z. Recuerden que aquí puede ser Z, V, N, H, lo que sea. Porque las variables son eso. Una letra que representa cualquier número. El triple de un número sería esta parte y más 10 sería, bueno, más el número 10. Ok. Si yo quisiera representar esta frase, un número cualquiera más 3, ¿cómo lo escribirían de manera algebraica? X más 3. ¿Correcto? Puede ser X más 3. Porque dice, un número cualquiera. Bueno, un número cualquiera es una letra cualquiera. Más 3. ¿Vale? Vamos con el último, el moradito, que dice, el triple de un número menos el doble de otro número. ¿Cómo lo representarían?
A ver, ¿qué dice Karen? El triple de un número menos el doble de otro 3v número. menos 2y. Puede ser así. Creo que dijo 3v menos 2y. Puede ser. Puede ser así. Profe, Dígame, dígame. A ver, ¿qué me decía? Vale, ok. El triple de un número sería esto de aquí. Menos el doble de otro número. Miren que no podemos poner la misma letra aquí y acá, porque la frase me está diciendo que es el doble de otro, por eso lo puse en mayúsculas. Así que no podríamos escribir 3v menos 2v, por ejemplo, porque estaríamos diciendo que son los mismos números, pero no, son diferentes. Dígame, Karen, ahora sí. Bueno, parece que tiene problemas de micrófono. Entonces, podemos hacerlo así o viceversa. Es decir, escribir de manera, de manera común o con un lenguaje común una expresión algebraica. Si tuvieran que escribir esto en un lenguaje común, ¿cómo lo harían? ¿Qué les viene a la mente? Bueno, partiendo del hecho de que no van a decirme que profesor X más Y, no, sino en un lenguaje común. Profe, esto no sería un número cualquiera más un número otro cualquiera número más cualquiera. un doble número cualquiera, ¿no? Sí. Puede ser, puede ser. Lo bueno o lo interesante de esta parte es que no hay una forma única. Yo puedo decir un número cualquiera más un número cualquiera, más otro número cualquiera. Yo podría decir la suma de dos números cualquiera. Podría decir un número cualquiera sumado con otro número cualquiera. Es decir, no hay una única forma. Lo importante es que lo que estén diciendo, bueno, en este caso escribiendo, describa de manera correcta la expresión algebraica. Yo voy a utilizar, por ejemplo, yo podría decir la suma de dos números diferentes, por ejemplo, de dos números diferentes, de dos números distintos. Al final, no importa las palabras que use siempre y cuando sean las, lo que describa de mejor manera, ¿no? No puedo poner aquí la resta de dos números porque eso no describiría nada, ¿no? O la multiplicación de dos números, porque eso tampoco me describiría nada. ¿Cómo describirían esta expresión? ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿alguna idea? Bueno, Karen, no se le escucha nada, así que trate de fijarse cómo está su micrófono. ¿Alguno tiene alguna idea, no? De cómo se podría describir. ¿O no hay ideas? A ver, cuéntenme. El doble de un número. Ajá, el doble de un número, ajá. Profe, no sería el doble de un número menos Menos 5. 5, exactamente. Puede ser así. El doble de un número menos 5. También podemos decir el doble de un número restado de 5. Mm, sí, esta es un poco más... No hay muchas opciones, ¿cierto? Porque definitivamente que es
el doble de un número, el doble de un número eh, menos 5. A ver, de un número menos 5. El siguiente, ¿cómo lo representarían? ¿Cómo lo describirían? ¿Alguna idea? No tengan miedo de equivocarse. Menos un tercio. Ujú. Menos un tercio. Un número cualquiera. Puede ser, puede ser. Menos un tercio de un número cualquiera. Puede ser. ¿Alguna otra idea que se les ocurra para describir esta expresión? ¿Alguna otra idea? Ok, esa me parece buena. Menos un tercio de un número cualquiera o de un valor. También pueden escribir de un valor o de un número. Voy a poner un valor para variar un poco. Alguien podría pensar el negativo del tercio de un número, por ejemplo. También es válido. La idea es que no hay una forma única de hacer esto. Siempre y cuando, y lo digo una vez más, se describa correctamente lo que está pasando. No van a poner, por ejemplo, eh, menos 3 veces un número, porque no sería correcto, ¿no? No estamos multiplicando, estamos más bien dividiendo. ¿Cómo describirían el último, este de aquí? ¿Alguna idea? ¿Qué se les ocurre? La mitad de la suma de dos números. Correcto, puede ser la mitad de la suma de dos números. Perfecto. ¿Qué otra idea se les ocurre? A ver, ¿qué otra idea? Tengo Dígame. una, profe, pero no sé si esté bien, pero Ajá. eh, un, un número cualquiera más un número cualquiera el Ujú. doble. Puede ser un número cualquiera más un número cualquiera dividido entre dos. Sí, porque ahí no sería el doble porque ahí no se están multiplicando, sino dividiendo. Pero puede ser, puede ser. La suma de dos números dividido entre dos, la mitad de la suma de dos números. Todas son correctas, ¿no? Recuerden, no hay una única forma. Yo voy a poner aquí, por ejemplo, me gustó esta de la mitad, ¿no? La mitad de la suma de dos números. Uy, de dos números. Yo añadiría de dos números diferentes.
Ujú. Porque A más B me va a decir, ok, son dos números, pero son diferentes. Así que en general, ¿no? Esto es lo que quería hablarles hoy, de que hay que saber también eh, llevar expresiones a letras y lo contrario, expresiones algebraicas a frases comunes. Por ejemplo, yo sé que ustedes estarán un poco familiarizados. Ustedes dieron el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Creo que que vieron que sí. Entonces, en el teorema de Pitágoras, el que lo recuerda, recordará que el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Mejor dicho, a la suma del cuadrado de los catetos. Lo dije al revés. Y eso en una fórmula o ecuación lo ven así. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, para eso, ¿no? Ahora, ustedes se imaginan que uno nada más conociera el lenguaje común. Tendría que decir todo ese enredo para hablar de Pitágoras. Pero uno ahora se lo aprende y que, eso es fácil. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Que es una manera más resumida de hablar de una situación, digamos, matemática. También ya dieron área de figuras geométricas cuando les dicen de que, bueno, el área de un rectángulo es la base por la altura. Entonces uno resume eso como una fórmula. El área de un rectángulo es igual a la base multiplicado por la altura. Bueno, que se suele usar h porque viene del inglés, la palabra en inglés altura, ¿no? Height. Y asimismo podríamos hablar de el área de un cuadrado. El área de un cuadrado es el valor de de su lado al cuadrado, o sea, L al cuadrado. Entonces, para todo esto se utiliza esto, para representar de manera algebraica situaciones de alguna, digamos, de algún problema, algún enunciado. Debemos ser capaces de llevar eso a expresiones algebraicas. Así que en resumen, de eso va este tema. Que por cierto, ya, como que dice, la parte de presentárselos ya está hecha porque simplemente es esto, ¿no? No hay mucho más que decir. ¿Alguna pregunta? Ya sea de esta parte, lo que vimos al principio, o lo que vimos después. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok.